Nos preguntamos cuáles son los territorios de las luchas sociales, de maricas, machorras y trabas, de las feministas, de indigenismos e indianismos, de personas que viven con VIH, de activismos LGBTIQ+. Queremos cartografiar esos territorios y transitar esas luchas a partir de espacios simbólicos en la ciudad y de sus márgenes. Y también encontrarnos para hablar con las personas que movilizan y le dan cuerpo a esas luchas. Parla Sibhanyani, nos hablaremos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa que se llama Parla Sibhanyani, hablaremos cartografías territoriales de las luchas sociales en Bolivia. Este programa que para nosotras es una práctica política y comunicacional que tiene que ver justamente con ocupar los territorios, pero también transitar, callejear los territorios para saber cuáles son los territorios que habitan las luchas sociales en Bolivia. Nos encontramos ahora en la ciudad de Tarija y estamos callejeando la ciudad de Tarija en esta práctica política que decimos nuevamente. Y estamos acompañados de Cristian Aramayo. Cristian Aramayo es un compañero que se va a presentar, por supuesto, de la organización Gemen de Tarija y vamos a conversar con él. Mi nombre es Cristian, en el submundo del activismo, de la movida gay, soy Tina Peterson, así que un gusto saludarles a todas, a todos y a todes. Somos activistas, ya venimos trabajando hace 10 años aquí en la ciudad de Tarija y bueno, aquí para comentar, charlar y mover un poco las miradas de la gente, ¿no? Alvejada con huevo, picante de pollo, tallarín, sopa de maní, sopa de arroz. Venga, mi amigo, venga, bien rapidito, bien. Estamos en el mercado campesino, no estamos en la zona de comidas del mercado campesino, porque es importante este espacio, este territorio para vos, para la lucha, ¿no?, de las compañeras no binarias, LGBTs, ¿no? Toda esta movida también en esta parte del país. Sí, bueno, estamos aquí en la zona donde se juntan diferentes territorios, ¿no? Tenemos las personas que vienen a consumir, que vienen a proveerse de su canasta familiar, ¿no? Pero también están las personas que vienen a trabajar, que vienen a sustentar a sus familias, las personas transexuales, las personas gays, igual que tienen sus puestitos aquí, entonces tienen que subsistir de esta manera porque lamentablemente no han tenido las posibilidades de llegar al colegio o a una universidad, entonces tienen que ver la manera de... Y también como está normalmente establecido que las personas queer se hagan cargo de su familia, ¿no? Se tienen que hacer cargo de sus papás, de sus hermanos, entonces tienen que ver la manera de subsistir y buscarse ese sustento para su familia. Dale, ahora este territorio es bastante popular, ¿no? Yo siento que para este siglo, digamos, en el mercado campesino hay una mezcla, ¿no?, de clases, ¿no? Hay un territorio, pienso yo, en permanente como tensión, ¿no? Por las discusiones que se generan acá. ¿Tú crees que en este territorio se está discutiendo la categoría sexo-género? ¿Crees que hay alguna discusión en esas categorías? Tal vez dentro de los pequeños entornos, ¿no?, que viven estas personas, posiblemente sí, pero están más enfocados en subsistir, en trabajar y eso, y lamentablemente hablar de estos temas les dificulta porque tal vez no tienen la información, no han tenido el acercamiento de algunas activistas, ¿no?, porque lamentablemente también el activismo solo se centra en las áreas urbanas, en las áreas céntricas, pero también a veces nos olvidamos de las áreas
periféricas que son muy importantes, igual porque hablamos sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, el tema del machismo, que son importantes realidades que muchas veces estas personas LGBTs replican en sus vidas, ¿no? Pero yo creo que no, lamentablemente no se está abordando estas temáticas en nuestros contextos porque hay otras prioridades. Entonces, el tema de hablar de sexo, género, no es una prioridad para estas personas, sino el trabajar, el sentir, ¿no? Es muy importante que no solo las activistas o las ONGs también hagan foco, sino que el Estado cumpla su rol, ¿no? de informar, de dar información, porque no solo es destinar recursos y ya, sino también capacitar a las personas, dar puntos informativos, porque lamentablemente estamos en sábado, pero no vemos a ningún... ¿Qué pasa si hay un caso de violencia machista aquí dentro de las mismas personas, o tal vez hay un acoso callejero que hay entre las niñas y adolescentes, ¿no? ¿Dónde están los servidores públicos? Lamentablemente las personas tienen que ir a las EPIs y todo eso, pero también les queda lejos de su zona de trabajo. Entonces, todo está pensado para el centro de la ciudad, no para las periferias. ¿No? Esa es una gran discusión, ¿no? Sobre cómo estamos de repente, ¿no? Trabajando en temas de estas categorías sexo-género para desmontar las violencias, etcétera, ¿no? Lo otro que quiero preguntarte es cómo crees que llega el discurso y la lucha LGBT a estos espacios. El hecho, por ejemplo, de que tú te pongas aretes, yo me ponga aretes, ¿no? Y la gente nos mira, genera preguntas, ¿no? ¿Cómo crees que está llegando? Porque también tiene que ver con lo que tú planteas, ¿no? En el centro, ¿no ve? La plaza principal, la movilización, 28 de junio, la marcha, ¿no? Pero luego, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo llega? ¿Tú crees que llega la lucha, el discurso LGBT a estos espacios? Es un poco complicado, ¿no? Especialmente para nosotros como activistas, al no tener el tema de los recursos para movilizarnos y poder informar a las personas, nos limita el dar el tema del discurso, de por qué estamos aquí, por qué nosotras existimos y todo eso, ¿no? Porque y las personas lo saben que existen estas personas, pero es como un callar, ¿no? Dentro de sus comunidades, sus barrios o sus escuelas han vivido personas LGBTs, ¿no? Claro. Y no solo y acá estas también, épocas de los... o sea, debe haber acá. Sí, también. no, obviamente. Aquí en esos lugares sabemos que hay compañeras trans trabajando en el tema de los puestos de comida, hay compañeros que venden algunos productos aquí dentro de los mercados, entonces existen personas queer en las zonas periféricas. Y yo creo que se acostumbran, ¿no? Porque las personas LGBT irradiamos eso, ¿no? Esa confianza, ese carisma, esa cercanía y esa información también, porque si estamos preparados para dar información, concientizamos de alguna manera a nuestro entorno, ¿no? Sensibilizamos y concienciamos a nuestro contorno. Estás con hambrecita, desayunas ahí y se te va la vida. De La Paz. Ah, mira, somos collas. Qué lindo conocerla, qué lindo. Así, señor Saldré. Perdón. Ya, qué gusto, señor. Vamos a venir siempre que vengamos a Tarija. Vamos a estar todavía por acá. Bien, señor. Gracias. Perdón. Igualmente. Cristian, seguimos en el mercado campesino. Te iba a preguntar qué relación, qué diálogo existe entre la población LGBT y hablando, ¿no? del campesinado, la población indígena en la ciudad de Tarija. Claro. Sí, bueno, seguimos resistiendo, ¿no? Desde las diferentes comunidades, porque las personas LGBT, personas queer, no solo estamos en la área urbana, por eso esta es una área urbana, sino también venimos desde San Lorenzo, San Andrés, Tolomosa, que son lugares que se caracterizan, ¿no? por tener algunas personas queers ahí también, ¿no? Y que vienen, muchas veces vienen a trabajar a la ciudad y luego se vuelven a sus comunidades, ¿no? Entonces hablar desde estos territorios es un poco difícil para ellos, puesto que tienen que vivir con sus familias y sus entornos machistas, ¿no? Entonces poder sobrevivir a esta mirada juzgadora desde su comunidad es muchas veces muy complejo para ellos. Entonces vienen a la ciudad como a ofrecer sus productos y eso, y también un poco a satisfacer sus deseos muchas veces, ¿no? Porque en sus comunidades no pueden hacer, ¿no? O es prohibido o es un tabú, ¿no? El tema de relacionarse entre ellos. Pero sí, sabemos de algunos compañeros, compañeras que viven
en estos entornos porque el alquiler es más barato, tal vez sus papás les han brindado una hectárea o un pedacito de tierra donde ellos pueden habitar. Entonces hay familias LGBTs conformadas en las áreas rurales, pero que vienen igual a la ciudad de Tarija a subsistir, ¿no? Claro, ahora por otro lado, ¿no? Hay una especie de borradura de lo indígena, ¿no? Al rato nos planteabas tú, ¿no? Esta mirada, digamos, del primer mundo, esta mirada del norte global justamente, ¿no? Sobre lo gay, sobre lo LGBT, sobre lo queer también, ¿no? Y muchas veces es una mirada que justamente no se hace cargo de lo indígena, por ejemplo, ¿no? Es una mirada más, como decíamos, urbana. Claro. Es una mirada más, ¿no ve? La misma Marcha del Orgullo, o sea, ¿no ve? Todo este hábitus, por ejemplo, del ser gay o el LGBT, que tiene que ver con la música, la forma de vestimenta, las mismas agendas también. Nos planteamos nosotras que hay una especie de borradura de lo indígena, ¿no? Pues, ¿qué está pasando de repente en Tarija? ¿Tú crees que hay igual una borradura, que lo LGBT no se hace cargo de lo indígena, o pasa lo contrario? Como activistas, como organización, estamos tratando de reivincular, ¿no? O vincularnos con estas comunidades, porque es importante tener contacto desde esta realidad, justamente por el acompañamiento que se necesita, ¿no? Hace mucho la Marcha del Orgullo solo partía desde el centro, desde las zonas céntricas. Entonces desde los últimos años estamos partiendo desde el campesino, porque sabemos que hay resistencia aquí, hay personas que están viviendo aquí, que trabajan aquí, que están sosteniendo a sus familias. Entonces en conmemoración a estas luchas, nosotros comenzamos la marcha desde aquí hasta cierta parte de la ciudad del centro, ¿no? Pero también con las marchas feministas que acompañamos nosotros, ¿no? Hemos decidido que no solo partir desde el centro o lugares céntricos, la marcha del 8M, sino partir desde las Carponinas, que es un poco más arriba. Comenzamos a marchar desde ahí, todo el campesino, para reivindicar estas luchas, ¿no? Porque existimos, hay mujeres que trabajan aquí, hay diversidades que están trabajando aquí, y personas de las zonas rurales igual, que son LGBTs. Entonces reivindicar estas luchas es muy importante para nosotros, y comenzar a sensibilizar también, porque muchas veces estas poblaciones están replicando estos discursos machistas, ¿no? Sí. Entonces para nosotros que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Claro, exactamente, y están fomentando igual a la crianza en sus entornos esto, ¿no? Porque ser LGBT no te quita lo machista, no te quita lo misógino, no te quita lo racista, lo hegemónico. Entonces hay un discurso que todavía tenemos que comenzar a concientizar, sensibilizar y hablarlo desde nuestras áreas rurales. O replantear las luchas finalmente, ¿no? Que sean luchas que aborden, que vengan de estos lugares, porque venimos de estos lugares populares, ¿no? O sea, muchas personas LGBT venimos de estos lugares. Ahora, te pregunto, ¿qué pasa con las personas LGBTIQ en comunidades indígenas? Y propiamente en Tarija sabemos que hay poblaciones, por ejemplo, guaraníes, tapietés, ¿no? Esejas, ¿no? Sabemos que hay, ¿no? Como en todo lado. Pero ¿cuáles son los nombres? ¿Tú conoces algún acercamiento, ya sea una investigación o personas propiamente que, como tú dices, migran constantemente, hacen la migración campo-ciudad? ¿Qué pasa en esas comunidades indígenas de esta región, de estos territorios, en el Chaco, Tarija? Sí, comenzábamos con algunos compas igual dentro de estas áreas indígenas, muchas veces justamente por este contexto, ¿no? Del tema de necesitamos proveer a nuestras familias, migran a las ciudades grandes, por así decirlo, pero pues, olvidan también sus aprendizajes, ¿no? Entonces hay como tú estabas diciendo, ese borrón de su identidad, porque también el contexto, porque lamentablemente ser diferente te hace ser expuesto. Entonces estas personas solo quieren ir a sustituir y trabajar. Entonces para eso tienen que camuflarse para poder seguir subsistiendo, ¿no? Sabemos que existen poblaciones LGBT en las poblaciones indígenas, pero tienen que hacer ese borrón de su identidad, ser personas urbanas, con teléfonos, con todo eso, y olvidar sus aprendizajes, ¿no? Que es el tema de la pesca, de los trenzados que se hacen en las comunidades guaraníes, ¿no? Olvidan todo eso para urbanizarse. Claro, hay como una necesidad también de adaptarse al entorno de la urbanidad, ¿no? Y tú conoces algunos nombres de repente, por ejemplo en Aymara hay Keusa, que no es exactamente el homosexual, pero se refiere de algún modo al homosexual, ¿no? Al maricón. O Orcochi, ¿no ve? Que es la mujer que se escapa del binarismo de género, se escapa de los mandatos del género femenino. En guaraní, en eseja, en tapieté, ¿hay alguna palabra que en de guaraní, repente...? no tengo la certeza, pero sí lo charlábamos con algunas compas, que es tevi,
Ya, Es una heavy. persona que no responde al canon de hombre o mujer, ¿no? Sino Ya. se queda ahí en ese no binarismo, ¿no? Entonces, y también muchas personas del área oriente lo utilizan como un insulto, ¿no? Así como cuando se utiliza el que o Sí. el que usa, entonces les dicen a las personas así te. Y claro, tiene que ver también con las relaciones coloniales que construimos respecto de la lengua, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, o sea, reivindicar estos lugares, estos idiomas, estos nombres, o sea, puede dar, digamos, el paso justamente a la discusión sobre el colonialismo, a la discusión sobre cómo el colonialismo ha borrado, ¿no?, a las diversidades sexuales y de género en todos los territorios, ¿no? Claro, justamente porque ha venido a implantar cosas, por ejemplo, el binarismo, ¿no? Entre nosotras, que tenemos ese conflicto de si somos hombres o mujeres o estamos en ese espectro. Te hablaba esto claramente del colonialismo, ¿no? Y de la borradura, ¿no?, de las diversidades sexuales y de género, pero también de la imposición. Tú hablabas, ¿no?, cómo se impone el género binario, cómo se impone la heterosexualidad obligatoria, a fuerza justamente de bala, a fuerza de Biblia también, ¿no ves? Porque eso ha sido el colonialismo, una práctica de imposición, ¿no?, de lógicas políticas, lógicas sexuales, lógicas de género, ¿no?, para estos territorios. Claro, y justamente hemos pregonado nosotras como activistas el tema del Estado laico, una nueva constitución, la plurinacionalidad, ¿no? Pero lamentablemente no hemos hecho un acercamiento con estas zonas que son las áreas periféricas, ¿no? Las personas que trabajan día a día, no hemos hecho esa sensibilización y ese acompañamiento, ¿no? Hemos desligado las luchas para las personas que son letradas, para las personas que son activistas, para ciertas personas que entendemos estos contextos, pero no para las personas que están trabajando día a día, ¿no? Porque es importante que estas personas también reivindiquen el tema de lo plurinacional, ¿no? El tema de qué es colonialismo, cómo estas personas son influenciadas por el colonialismo, la iglesia y todo eso. Frustró a mí. Y dije, no, lo voy a dejar. Ese señor. Señor, llévenos. Parque Bolívares, ¿no? Sí. Buen día hasta el Parque Bolívar. ¿Por cuánto nos lleva? 3. Ya vamos, chicos. ¿No? En algún momento nos preguntábamos de qué vive Tarija. Sí, pues no. O sea, ya no hay recursos de los hidrocarburos. No sé si han recibido lo que demandaban, ¿no? O sea, el mayor presupuesto, ¿no? Y lamentablemente y tampoco hay esa conciencia de fiscalizar tus recursos. Desde aquí todo, no sé si es Bolivia en general, pero aquí igual lo dejas así a la deriva, o sea, te ocupas por sustituto, tu familia y lo demás ya bien, gracias, pero no es el chiste. Por ejemplo, nosotros cuando hace mucho ya no hacemos el tema de asistir a los PTDI. Porque, ¿qué son los PTDI? El tema de cuando das recursos, o sea, la alcaldía te llama a ti como sociedad civil para aprobar el tema de toda la planificación que haces. Como un ente fiscalizador, algo así, sí, ¿no? Pero solo te llamaban para firmar lo que ellos quieren, tú dabas sugerencias y no las tomaban en cuenta. Siempre pasa para eso. Nosotros nos cansaba esta situación porque era cada año lo mismo, hemos decidido que no. Interpelar de otras maneras, llenar las plazas y todo eso, porque no lo van a hacer. No. Y como G-Men, G-Men, ¿cómo están trabajando? ¿A quiénes aglutina? Bueno, nosotros trabajamos con, ahora somos de diversidades, antes solo éramos por eso hombres gays, entonces G-Men, y ahora somos, hemos comenzado a trabajar con mujeres cis, chicas trans, igual chicos trans que se han unido a nosotros, algunas mamás igual que son diversas y se han unido a nosotros. Entonces, desde ahí hemos comenzado a cuestionar nuestra narrativa, ¿no? Porque hemos sido proceso de formación igual de algunas ONGs y hemos hecho esa ruptura, ¿no? De por qué solo hombres, ¿no? Si hay tanta población que necesita igual, porque hay como de chicas cis, mujeres que necesitan el tema de acompañamiento en la violencia machista, claro, que están sufriendo acoso sexual en las universidades, en sus trabajos, entonces, y muchas veces no se habla desde las diversidades el tema del acoso, ¿no?
solo se habla desde el entorno cis, por ejemplo, ¿no? Pero hay chicas les en las universidades que están sufriendo acoso y todo. Para Nosotros- desmontar esta categoría de hombres gays, ¿no? Claro. Sí, Porque hoy, por ejemplo, hay categorías, ¿no ve? No binarios, queers, ¿no ve? Agéneros, o sea... sí, ¿no? por Entonces, ejemplo, con justamente los dos, con Linder y yo, somos las dos personas. Bueno, éramos una mamá igual, que era no binaria. ya. Y hemos comenzado a cuestionarnos igual nosotras, ¿no? Por ejemplo, yo digo, soy de closet porque no puedo vestirme extravagante como se viste Linder, ¿ves? Por mi familia, por mi contexto. Es complicado para mí el tema de mostrar mi género, como Claro. yo me percibo, como quiero que me perciban las otras personas. Sí. Entonces, desde esa realidad también comenzar a hablar y pensar también, porque no hay pensamientos así no binarios desde Bolivia, que nazca desde las personas no binarias, no hay. Sí, todavía. sí, igual siento que es una discusión también como reciente, ¿no? En La Paz hay, creo, un grupo de gente no binaria, algo así, que están generando como discusión teórica, ¿no? Alrededor de sus cuerpos, sus discursos, sus prácticas, ¿no? Claro, para nosotras es como reciente, es como nuevo, es como de gente joven, ¿no? Nosotras venimos con el discurso marica y yo por lo menos ahí me he quedado, digamos, ¿no? Marica nomás, ¿no? Lo que no hace que también tengamos como posiciones críticas respecto de la masculinidad que decíamos, ¿no? Pues hay que romper con este ideario de masculinidad violenta, ¿no ve? Patriarcal, ¿no? Porque también lo que te decía, nos hemos criado pues en el sistema patriarcal, Sí. sin afán de justificar. La idea es hacer algo con esa práctica violenta machista que uno tiene, ¿no? En la que ha sido educada, ¿no? Claro. Y aquí muchas veces han querido que nos han querido tildar a nosotras de gayscentristas, es decir, todo eso. Nosotros hemos acompañado a todas. Ustedes, pero sí forman parte del colectivo, No, nosotros somos de la Qualibol. de la Qualibol. Sí, de la Ah, ya. Qualibol. Oye, pero ¿qué tal esta discusión así, no ve? Qualibol, colectivo. O sea, sus luchas de ellos, ¿ves? O sea, yo me imagino que ha llegado a un punto donde se ha fragmentado todo Sí. y cada uno se ha dividido, hasta donde lo teníamos entendido. Pero nosotros, desde que hemos comenzado el activismo con Naima, pues yo la conozco a Naima desde hace mucho tiempo, Ya. entonces hemos dicho que no, o sea, nosotros somos Tarija, no nos interesa la ruptura que puedan tener ellos y hemos comenzado a trabajar, por ejemplo, aquí, medio que querían manejar igual las personas, cuando nosotros hemos nacido en el activismo. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Es 2015 por ahí. Ya. Ellos, la persona encargada del colectivo, medio que ha querido tener rencillas con nosotros, ¿ves? Porque nosotros éramos Qualibol. Porque sí. Ajá. Ya. Y no, pues, o sea, ya esta persona se desligó del colectivo, entró Naima y comenzamos a generar agendas ya juntos. Bueno, sí. Y en ese sentido ya hemos comenzado a trabajar y todo eso, y hemos comenzado a adoptar también un modelo que lo usa mucho Santa Cruz, que es el tema del movimiento LGBT. Ah, el movimiento de las diversidades Sí. allá, sí. Y Que hemos- aglutina a todos, A todos. ¿no? Y lo mismo hacemos aquí en Tarija. Tenemos Claro. y tratamos de no encasillarlo así como una organización, sino como un ente, donde todas somos representantes y no tenemos esa jerarquía, sino todas somos horizontales. ¿Sabes? Ah, eso me parece interesante porque luego reproducimos estas prácticas antiguas, ¿no? De las vacas sagradas, decimos nosotros, Claro. ¿no? Esas rupturas o peleas de ahí arriba las reproducimos en el micro, digamos, de las organizaciones o las colectividades o los movimientos, ¿no? Cuando de lo que se trata, por lo menos en este tiempo ahora, es de articular, ¿no? Sí, articular y también, por ejemplo, nosotros estamos un poco en disputa el tema de cómo otras ONGs grandes quieren adueñarse de nuestras luchas, ¿ves? O sea, de cómo por darnos algunos fondos nosotros tenemos que responder a ciertos perfiles, ¿no? O algunas actividades que ellos promocionen y todo eso, y no nos parece, ¿no? O sea, lo que tratamos es de generar una agenda donde todas y todos podemos trabajar. Claro. Ahora, si nosotras tenemos que responder a ciertas cosas, no nos parece, porque se están adueñando de nuestra lucha, que nos ha llevado mucho tiempo trabajar. Y todo. Claro. Porque hay luchas que son, o sea, hay que leer la localidad del territorio para generar una Claro. movilización, una lucha, ¿no? No solo venir, es como el colonialismo, ¿ves? Venir a plantar tu bandera y adueñarte de lo que tú no has hecho. Hay y- que leer.
Y bueno, Cristian, estamos en esta segunda parte del recorrido en la plaza, en el Parque Bolívar, porque es importante este territorio en términos de ocupación territorial, pero también en otros términos, ¿no? Sí, bueno, para nosotros como personas gays es importante, ¿no?, este lugar, porque anteriormente, por la época de los 2000 para atrás, las personas LGBTs gays se sentaban aquí, ¿no?, a reunirse, a citarse para tener sus encuentros. Entonces es para nosotros muy importante reivindicar estos vínculos, ¿no?, porque las ciudades están hechas para nosotros, las personas queer, LGBTs, pero también buscamos espacios para donde nosotros subsistir, estar, abrazarse, besarse, ¿no? Entonces también es muy importante este lugar. También nosotras hemos nacido con un lugar que se llamaba el Castillo Azul, era un restaurante, como nosotras como personas nos reunimos en este restaurante a pensar, a organizarnos. Entonces desde ahí también nace Jimen, y ese también es un punto importante porque es el punto final de la marcha del 8M. Entonces nosotras terminamos aquí la marcha con fiesta, con cosas, pero también vienen algunas chicas a denunciar el tema de sus acosadores, de sus violentadores, y también es un refugio para nosotras este lugar. Entonces esto simboliza mucho para nosotras. Ahora, Cristian, estas prácticas, ¿no?, de ocupación territorial en función del deseo, del placer, del erotismo, sobre todo homosexual, marica, etcétera, pueden no ser leídas como prácticas políticas por el grueso de la sociedad tarijeña. ¿Por qué? Porque tienden a estigmatizar el deseo gay, ¿no? O sea, a veces las sociedades asocian lo gay con la promiscuidad, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que el deseo, el placer, el erotismo marica, gay, homosexual, no binario, etcétera, son prácticas políticas? Claro que sí, son prácticas políticas, ¿no? Porque instrumentalizamos nuestros cuerpos para reivindicar las necesidades que tenemos. Entonces, como nosotras, es importante que las personas no solo piensen que es un espacio de entre dos, sino también es una fuente de saberes, ¿no? Ahí de acuerdos también que tienen entre las personas, y claramente es algo político, porque desigmatizas también tus prejuicios delante de la otra persona. Hay cosas que te pueden gustar, hay cosas que no te pueden. Entonces vas consensuando todo esto, y eso es lo que hace la política, ¿no? ¿Y de qué años más o menos estamos hablando de estas prácticas así de encuentros, de ligues, ¿no?, de cruising, como se llama en inglés, ¿no? O sea, hoy existe, pero antes de repente era como más, no sé, más masivo, no voy a decir masivo, pero más frecuente, digamos. Claro, salíamos, bueno, lo que nos cuentan nuestras compañeras antiguas, ¿no? Yeah. Nos dicen que la parte de la otra calle era un poco más silencio, entonces de aquí te sentabas a consumir alguito, una cerveza o alguito, y entonces te ibas ahí con tu compañero, ibas a las partes más oscuras, eran tipo, te vas a dar cuenta que Tarija es confluencias de quebradas algunos lugares, entonces te ibas a esos lugares donde no había gente, entonces ahí podías hacer tus encuentros amorosos, ¿no? Y sexuales. Sexuales. Y estas actividades se siguen sosteniendo ahora, ¿no? El tema del cruising, bueno, el sexo en público, ¿no? Se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? No se lo hace ahora aquí en las calles, pero sí se hacen en otras periferias de la ciudad. Y es quitarlo el tabú de estas palabras, ¿no? Porque muchas veces cruising es algo malo, ¿no? Sí. Es prácticas sexuales que tú tal vez como persona queer, LGBT, no tienes ese espacio, ¿no? Porque no lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto, entonces tienes que acudir a otros espacios, ¿no? Entonces, apropiarte también de estos espacios en la ciudad, en la urbanidad, también es muy importante para nosotros, ¿no? Tal vez ellos lo ven con una mirada machista, pero para nosotros es reivindicar también estos espacios de la ciudad, porque son prácticas que tú haces, que tú puedes hacer al diario, ¿no? Consensuado, con el uso correcto del preservativo, entonces es válido. Claro, porque también tienen que ver, ¿no? O sea, ¿por qué existen este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo entendemos? O sea, porque en algún momento las sociedades, ¿no?, en este ejercicio de disciplinamiento y represión hacia las sexualidades diversas, ¿no?, provocan, ¿no?, que los gays, las maricas, homosexuales históricamente hayan buscado estos espacios de encuentro furtivo, de encuentros, no sé, clandestinos, ¿no?, solapados en la sombra, en la noche, ¿no?
Entonces tiene que ver con esa mirada así de disciplinamiento, de represión sobre esas sexualidades, porque no hay una libertad justamente, ¿no? Como se besan una pareja de heterosexuales o se toman de la mano, etcétera. No hay esa libertad, ¿no? Por eso la sociedad misma genera este tipo de prácticas que son, o sea, altamente políticas, ¿no? Porque en algún momento alguien hablaba, ¿no? de contención emocional, esos actos furtivos del cruising como contención emocional, porque sobre todo mucho antes, ¿no? Las maricas están viviendo pues contextos de violencia, ¿no? Entonces un acto así de cruising, de encuentro, de ligue, puede sostenerte emocionalmente, puede hacer ese ejercicio de contención emocional, ¿no? Lo otro que te quiero preguntar, ¿tú crees que Tarija es una ciudad así heterosexual, patriarcal, colonial, machista? Tiene, digamos, como toda esta tara, ¿no? Que nos ha dejado el colonialismo. Claro que sí, seguimos replicando, ¿no? Lamentablemente las personas gays seguimos replicando estas actitudes hegemónicas, machistas, clasistas, pero también estamos a cierto grupo, ¿no? que ha podido formarse o ha podido identificarse o ha podido crecer, ¿no? Como las personas no binarias, las personas asexuales también, que están resistiendo a estas actitudes dentro de los entornos LGBTs, ¿no? Porque se sigue todavía teniendo ese tabú, ese secreto, ¿no? de la hegemonía en tema de los encuentros sexuales. Tiene que ser un lugar oculto, tiene que ser un lugar discreto, tú tienes que ser masculino, entonces se sigue comportando estas actitudes heterosexuales muchas veces, ¿no? Clasistas, machistas, se sigue replicando. Entonces para nosotros es muy importante reflexionar que les compas comiencen a ocupar sus espacios, sus identidades, para comenzar a transformar igual nuevas realidades, porque replicar estas violencias machistas dentro de los encuentros sexuales es muy preocupante, ¿no? Desde ahí nacen el tema de los robos muchas veces, o violencia que puedes sufrir tú, ¿no? Por no responder a estos cánones que te facilita el patriarcado. ¿No? Ahora, la ciudad como tal, más allá, digamos, de la población LGBT, la población gay, marica, etcétera, hay como una mirada así, porque se habla, ¿no? Y se dice que todavía Tarija tiene una mirada como muy moralista, muy conservadora, ¿no? Sobre el tema familia, sobre el tema sexogénero, ¿no? ¿Cómo encuentras, ¿no? Ese entorno, esta sociedad tarijeña? Sí, se sigue viendo, ¿no? El tema seguimos sobreviviendo al tema del machismo, ¿no? Nosotras, a las miradas, al balbuceo, si, por ejemplo, anteriormente te mencionaba que era una persona no binaria de closet, y entonces resistir a estos machismos por tu mismo entorno, ¿no? Entonces Tarija sigue siendo heterosexual, patriarcal y católica. Para nosotras es un poco difícil, para mi persona es un poco difícil el tema de poder expresarme como me gustaría que me vea la gente, ¿no? Claro. Especialmente aquí también en Tarija, porque al ser un lugar muy pequeño, las familias se conocen, los amigos de las familias se conocen, entonces genera el boca a boca de tu hijo es esto, tu hija es esto, y comienza a conflictuar a tu familia, ¿no? Y ese conflictuamiento te comienza a generar el tema de estrés, ansiedad, y replicar violencia, ¿no? en tu misma persona. Entonces es muy preocupante que todavía en Tarija siga habiendo esta ciudad, siga siendo esta ciudad machista, porque no nos permite a nosotras, las personas no binarias, transexuales y otras expresiones de género, a poder verse como quieren, ¿no? Entonces, claro. Si lo asumen con una conciencia de que van a ser violentadas, van a ser separadas de sus hogares. Entonces todavía hay mucho por trabajar. Por ejemplo, en Santa Cruz también no es por ser una ciudad grande se libra de estas violencias machistas, ¿no? Entonces todavía yo creo que la sociedad boliviana sigue siendo una sociedad machista y hegemónica, ¿no? Porque también las personas de otros colores siguen replicando este racismo, este machismo hacia sus propias personas. Vente, amiga, aquí voy a hacerle una foto a Cristian. Ponte acá al medio, como tú quieres, así, o sea, como tú quieres. Y la idea es que salga la fuente. A ver, solo que voy a buscar un poquito de luz. Ahí es. Eso. Ahí no hay, ahí hay.
Cristian, estamos ahora en este tercer punto del recorrido, nos encontramos en la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas, ¿no? Porque es importante este territorio, ¿no? Para pensar las luchas LGBTs, las luchas de la organización GMEN, pero también las luchas de la población, maricas, machorras, trabas, no binarias, etc. Sí, justamente esto es un espacio muy importante para nosotras, puesto que aquí están tres establecimientos muy importantes. Tenemos el Consejo Municipal, tenemos la Alcaldía y la Gobernación, ¿no? Son tres entes facultativos que gobiernan las vidas LGBTs aquí en Tarija. Entonces para nosotros es importante que lo conozcan, porque también son estos instrumentos que legislan, que deberían legislar por nosotros, ¿no? Pero lamentablemente no cumplen ese rol porque ignoran las diferentes normativas que tenemos. Entonces para nosotros es muy importante comenzar a cuestionar también, porque no solo es dar nuestros impuestos, generar nuestros ingresos, sino también comenzar a cuestionar qué se está haciendo con nuestros recursos, qué está respondiendo, cuáles son las necesidades urgentes para nosotros como población LGBT. Entonces por eso es importante este espacio para nosotros. Dale, ahora, o sea, como te planteaba, ¿no? O sea, hay una especie de... las plazas principales generalmente son territorios donde se construye, digamos, el proyecto Estado-Nación, ¿no? Local, en este caso Tarija, porque congrega justamente todos los poderes, ¿no? De gobernación, municipio, iglesia católica, etcétera, ¿no? Y en estos términos, ¿no?, de construcción de este Estado tarijeño, ¿cómo se enfrenta la población LGBT, ¿no?, a este Estado, a este municipio, Estado, ¿no?, Tarija mismo? Seguimos, básicamente seguimos con el mismo discurso, ¿no?, que te mencionaba anteriormente, el tema. Seguimos reproducciones a violencia machista, pero ya desde una visión más institucional, ¿no? Porque no se legisla para la población LGBT, no hay normativas que protejan a la infancia, a los adolescentes LGBTs, entonces, y se sigue vulnerando dentro de estos espacios a la población LGBT que trabaja, ¿no? Porque las personas con orientación sexual que están en estos espacios, en la gobernación, en la alcaldía, no pueden decir que son abiertamente gays, ¿no? Por el miedo del rechazo, de su despido o de diferentes conflictos que tienen ahí en esos espacios. Entonces todavía se sigue viendo ese machismo, ese catolicismo igual, porque no puedes hablar abiertamente de que eres LGBT aquí en el centro, ¿no? Sino tienes que conformarte de diferentes pequeños grupos que acompañen, ¿no? O sea, hegemónicos, con plata. Entonces eso es lo que estamos abarcando en nuestros espacios. Ya, a diferencia de otros municipios, por ejemplo, hay una declaratoria, por ejemplo, reconocimiento del 28 de junio, 17 de mayo, ¿no?, como fechas simbólicas o de las diversidades, etc. Tarija no tiene, digamos, esa normativa municipal, local. Justamente tenemos dos normativas muy importantes. Tenemos una normativa municipal que conmemora el 28 de junio, y también tenemos una ley departamental que establece el embanderamiento de la bandera del arcoíris el 28, pero lamentablemente las autoridades hacen caso omiso, ¿no?, a estas normativas. Nosotros como activistas tenemos que ir y solicitar con cartas y todo eso para el cumplimiento de esto. Ellos como gobernantes deberían tener la facultad de tener todas las fechas emblemáticas o todas las disposiciones legales para plantearlo esto, sin la necesidad de que nosotros vayamos y solicitemos, ¿no? Muchas veces por estas actividades hemos solicitado igualmente el apoyo, pero lamentablemente solo nos han dado una mesa y una silla.
nada más para hacer nuestra actividad. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de conseguir nuestros crípticos, nuestros parlantes, nuestra música y todo eso, ¿no? Pero necesitamos que el Estado comience porque son nuestros recursos. Entonces estos recursos tienen que ser destinados para las necesidades que nosotros estamos planteando. Y también hemos querido poner en agenda muchas veces el tema LGBT en las diferentes propuestas de la alcaldía, pero lamentablemente también han sido caso omiso. Hemos hecho acompañamiento a diferentes normativas, el tema del consejo para las personas que viven con VIH, la ley de juventudes, igual hemos estado, ya sea la departamental y la municipal, hemos hecho el acompañamiento, ¿no? Entonces hay ciertos avances en normativas para población LGBT aquí en Tarija, pero las autoridades no hacen ese cumplimiento, ¿no? Ahora, Cristian, ¿por qué es importante la respuesta del Estado, ¿no?, frente a las demandas o la agenda o la normativa ya existente para la población LGBT en la ciudad de Tarija? Porque hablamos también de luchas que están como en el margen del Estado, que pueden movilizar, ¿no? Pueden tener como capacidad de interpelar al mismo Estado, ¿no? ¿Por qué es importante que el Estado responda? Claro, justamente para desconstruir estas realidades, ¿no? Como te mencionaba al inicio, poder llegar a espacios donde nosotros no estamos llegando, ¿no? Por ejemplo, llegar a zonas periféricas, llegar a zonas rurales, donde se necesita abordar estas temáticas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que las normativas que, por ejemplo, el embanderamiento de la bandera, no solo se realice aquí en la ciudad de Tarija, sino que se acompañe, como es una ley departamental, que se acompañe en los diferentes municipios, que esté en Bermejo, en Yacuiba, en Yunchara, en Méndez, que esté esta bandera LGBT, no solo para generar el tema de que sí existen las personas de diversidad, sino que también hay ese acompañamiento desde las instituciones, porque lamentablemente no se destinan los fondos necesarios para hacer estas actividades no solo a la población LGBT, sino a las poblaciones de mujeres, personas que viven con VIH, ¿no? Estamos en esa ruptura de que no hay esa cercanía desde el Estado hacia las necesidades urgentes que son nosotras y también las otras realidades de las y los compañeros. Cristian, para ir cerrando un poco esta entrevista, por todo el trabajo que ustedes realizan desde GMEN como población LGBT, no binaria, etcétera, ¿se han sufrido algún tipo de violencia digital en redes sociales? Porque ahora todas estamos en redes sociales, en las plataformas digitales. ¿Y cómo han enfrentado esas violencias? Por suerte, mi persona todavía no. Bueno, también y es un mensaje, ¿no?, que todas las compas tenemos que comenzar a hacer el tema de cibercuidado, no dar nuestros datos, poner algunas estrategias comunicacionales igual para no sufrir estas violencias, porque lamentablemente hay personas adolescentes que pueden estar en esta situación de vulnerabilidad y caer en episodios de acoso, de bullying dentro y lamentablemente Bolivia tampoco hay una normativa específica para tener para que esto se pene o sea, que se pene el tema se penalice estos ciberacosos, ¿no? Entonces, para nosotros desde las redes sociales creo que todavía no se está viendo ese acoso, pero yo creo que como vamos mutando, ¿no?, vamos globalizando, entonces yo creo que si las personas con este avance de derecha van a sentirse un poco más fuertes, ¿no?, de comenzar a violentar a las personas, entonces nosotros tenemos que comenzar a protegernos, ¿no?, a proteger nuestros comentarios o comenzar a denunciar igualmente las diferentes plataformas, porque lamentablemente esta violencia también se puede trasladar a la vida personal de nosotros, y nosotros como somos activistas de pie, ¿qué va a pasar si viene uno y ahorita nos viene y nos ataca, ¿no? No tenemos un seguro, nosotros estamos precarizadas, no tenemos un seguro, no hay un acompañamiento, o sea, nosotras estamos solas ahorita realizando nuestras actividades, pero ¿qué pasa si viene alguien y irrumpe nuestra personalidad, ¿no? Entonces es una problemática latente ahorita, porque no hay tampoco un ente para nosotros denunciarlo. Exacto. Bueno, queremos agradecerte por tu tiempo, por el espacio, también por la referencia de los espacios, los territorios a los que nos has llevado, ¿no?, a los que hemos transitado junto a ti. Gracias por estar en Parla Sipjañani. Hablaremos cartografías territoriales de las luchas sociales en Bolivia. Cristian, igual lo que quieras decir
a la población, a la gente que nos escucha? Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido muy importante para nosotras como organización. Venimos trabajando hace 10 años en la ciudad de Tarija y hemos comenzado a reflexionar, ¿no? Que la lucha no solo se tiene que centrar en la zona urbana, sino también tenemos que llegar a las zonas rurales, a las zonas periféricas y comenzar a instrumentalizar nuestras luchas para democratizar nuestros cuerpos. Y acá te voy a hacer una foto con ese fondo, ¿ya? Okay.